Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Tal como se lo adelantaba al inicio de este espacio y antes del corte, está con nosotros en el estudio el diputado local por el Partido Revolucionario Institucional, Paul Hospital, a quien siempre le agradecemos su tiempo, su apertura para con este medio. Y vamos a conversar con él justamente en lo que fue el anuncio hecho la semana pasada con la pretendida reforma de crear, palabras más, palabras menos, el registro estatal de agresores sexuales. Pero qué mejor que sea el propio diputado quien nos pueda dar las consideraciones al respecto. Diputado, ¿cómo estás? Buenos días y gracias por atender la invitación de Presencia Universitaria. Encantado de saludarte, Marco. Muchas gracias. Además, en esta mañana en donde se puede transitar por todo Querétaro de manera libre, pronta, rápida, estamos muy contentos. A todos los que nos ven en su casa, aprovechando el lunes de asueto. Pero efectivamente presentamos a finales de la semana pasada. ¿Por qué? Porque viene el próximo 19 de noviembre, será el Día Internacional en contra del Abuso Sexual Infantil. Digamos que de ahí nace esta propuesta. Estuvimos en una fundación que se llama Corazones Mágicos, que seguramente la conocen. Es reconocida en todo el país, inclusive a nivel internacional. Y ellos lo que hacen es brindar atención psicológica a niñas, a niños que fueron abusados en su niñez, valga la redundancia. Hay terapias que requieren de 1 año, 2 años, 5 años, para que los niños, déjame entrecomillarlo, vuelvan a la normalidad. Y me refiero a la normalidad en sus conductas, porque después de sufrir abuso sexual, pues naturalmente los niños cambian sus conductas de cómo se relacionan con la sociedad, cómo se relacionan con su mismo cuerpo, cómo se relacionan con otros niños, en fin, cambian por completo, lo rompen por completo, y lo que trata Corazones Mágicos es justamente de volverlos a armar y que gocen de una niñez sana. Entonces de aquí nace, y platicando con estas personas, llevan muchos años luchando porque haya un padrón de agresores sexuales, por marcarlos, por señalarlos, por saber quiénes son, porque haya un castigo. Y, por ejemplo, yo en la pasada legislatura, que fui el promotor de esto de los deudores alimentarios, en donde creamos también un padrón de deudores alimentarios, hay a nivel nacional inclusive ya aprobado el Padrón Nacional de Deudores Alimentarios que obliga a los estados a justamente tener mecanismos para alimentar este padrón nacional. No puedo entender que no lo haya para un caso o para este tipo de cuestiones. Entonces, nos pusimos a explorar. Es un tema del que nadie quiere hablar, Marco. Es un tema muy crudo, es un tema muy triste, pero es un tema muy, muy presente en la sociedad. Dice la ONU que es el crimen encubierto más extendido de toda la historia. Es decir, vive entre nosotros. Este tema del abuso sexual existe, está, pero la bronca es que está en casa, está en el hogar. El 70% de los casos de abuso sexual infantil los comete un familiar directo. Cercano 70%. a la infancia agraviada. El otro 20%, un conocido. Es decir, 9 de cada 10 casos son o de familiares o de conocidos de la víctima. Solamente el 10% es alguien desconocido, alguien en la calle que abusó a través de una violación de un niño. Pero eso es 1 de cada 10 casos. El 70%, 7 de cada 10 abusos sexuales infantiles los comete un familiar. Entonces, es un problema que está en la casa, que está en el hogar, y que una vez que se detecta, las familias deciden encubrirlo y cuidar a la persona. No denunciar al tío, no denunciar al padrino, no denunciar al primo, al hermano, al papá, porque también hay muchísimos casos del propio padre. O de la madre, inclusive. O de la madre, claro. Digo, en la mayoría de los casos naturalmente son hombres a niñas, y es terrible. Y entonces uno revisa las cifras. 1 de cada 5 niñas ha tenido algún tema de abuso sexual. No necesariamente una violación, pero algún tema de abuso sexual. 1 de cada 5 niñas. Y 1 de cada 10 niños. Y entonces el problema de este encubrimiento que te dice la ONU, que es el crimen más encubierto de la historia, es que solamente se denuncian el 2% de los casos. Y luego hay algo adicional que todavía es peor, porque nos mete en una espiral espantosa. 1 de cada 3 personas, niños, que fueron abusados y que no recibieron atención psicológica porque los encubrieron, porque no dijeron nada, porque no fueron al psicólogo, etcétera, 1 de cada 3 de adulto tiene la posibilidad de, o se convierten en abusadores sexuales. Entonces, 1 de cada 5 niñas es abusada,
Luego, 1 de cada 3 que no es atendido correctamente se vuelve en abusador, de grande repite este patrón de conductas. Entonces entramos en una espiral espantosa. Y es un tema bien feo, del que nadie quiere hablar, pero que todos conocemos, que todos sabemos de algún caso y que está ahí. Entonces, lo que tratamos con esta iniciativa primero es poner el tema en el centro, poner a las niñas y a los niños al centro, que podamos dar con estos agresores, pero que además, yo lo decía en sentido figurado, pero que los podamos tatuar de por vida. ¿Por qué? Porque ellos, con lo que hicieron, marcaron de por vida a un niño o a una niña. No importa si ya tuvieron sus terapias, si salieron adelante, si han logrado sanarlo. Tienen un tatuaje que los va a acompañar toda la vida, ¿eh? Y esa es Y yo la creo que los finalidad de agresores también tienen que tener ese tatuaje. Y es la finalidad de este Sin duda. registro. Sin embargo, y es una reflexión que me parece inicia justamente cuando das cuenta de esta reforma. Y yo la hacía, inclusive, a ver, hay disposiciones que expresas de la Constitución, código, concretamente, artículo 22, quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra medida inusitada y trascendental. El crear el padrón de agresores Es marcarlo. es marcarlos, Sí. pero podría ser violatorio de derechos humanos a ojos Sí. justamente de tratados internacionales y de la propia Y Constitución. y la Corte ya lo dijo. Mira, esta iniciativa, primero, a ver, no estamos inventando el hilo negro. Existe un padrón en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en el Reino Unido, en Perú, en Guatemala, o sea, en Costa Rica. Hay muchos países que tienen ya una lista de agresores sexuales. ¿En dónde están los bemoles que efectivamente dices? Por ejemplo, en México hay 2 estados de la República que ya legislaron esto, seríamos el tercero. Uno es la Ciudad de México y el segundo Baja California. En el primero se dio este caso. En la Ciudad de México lo que aprobaron las diputadas y diputados fue un padrón público. Es decir, para que mañana tú te pudieras meter en tu computadora, en tu celular y revisar si Juan Pérez Pedrito López está en la lista o no. Esto naturalmente conllevó una controversia, se fue a la Corte, etcétera. Y efectivamente, como bien dices, la Corte dijo, no se puede, o sea, no se puede tener un padrón público, con lo cual yo estoy en desacuerdo, ¿eh? Pero bueno, está bien, es la Corte y ya ves que ahora justo le pedimos a todo el mundo que respete las sentencias de la Corte. Entonces, pero estoy en desacuerdo, o sea, a mí me parece que es mi derecho también. Por ejemplo, imagínate que yo quiero entrevistar a alguien para trabajar en mi casa, que es la tuya, o en una empresa. A mí me encantaría saber si la persona que estoy entrevistando abusó sexualmente de un niño, ¿eh? O sea, a mí me encantaría saberlo. Yo creo que a quien nos ve también. Pero la Corte dice que no. Está bien, va. Entonces, ¿qué cambiaron en Baja California y qué estamos estipulando? El padrón debe de existir, es un listado que debe de existir, pero este puede ser consultado solamente por la autoridad y, aquí está la clave de todo, las víctimas también. Entonces, quienes fueron víctimas sí tienen acceso a este padrón. Y también, obviamente, la autoridad, que es quien pues nutre la información, y en este caso sería la Secretaría General de Gobierno quien concentra toda la información. Pero las víctimas tienen derecho a acceder. ¿Por qué es relevante esto? Porque entonces ya le estamos dando la facultad a las víctimas de hacerlo público o no. Y yo, le diría a todas las víctimas que lo hicieran público y que pusieran mantas y que hiciéramos todos un señalamiento público, funarlos, dicen ahora los jóvenes y la diputada Andrea Tobar, pero señalar públicamente a quienes fueron agresores sexuales. Entiendo la parte de la Corte, entiendo el tema de marcarlos o estigmatizarlos, pero ellos marcaron y estigmatizaron de por vida a las niñas y a los niños. ¿Sería un ojo por ojo, diente por diente? Es que no es una reparación del daño. Al final del día pueden pagar una pena, que también hay que meternos en eso en la norma. Al final pueden salir de la cárcel, pero la víctima pues no tuvo la reparación del daño y me parece que nunca más la va a tener. Entonces es simplemente dejarles una marca similar y que tengamos derecho a saber quiénes son. Si de ahí pueden construir su vida y hacer una propia historia de éxito, y todo, qué bueno. Todo mundo tiene derecho a rehacerse, reinventarse. Pero eso sí me parece que los puede marcar de por vida. Entonces, ahí está la propuesta. Es una ley que está muy completa. También hay medios, obviamente, de impugnación, de amparo. Consta de 7 capítulos completos la ley. En fin, ya la presentamos. ¿Qué nos va a permitir esto?
entrar en otros temas que son todavía más agresivos, que no les van a gustar. Lo comentábamos antes de entrar al aire. A ver, crean el padrón, crean este sistema de compilación de datos de agresores y agresoras sexuales. Y luego, es que ya con un padrón de esta naturaleza no les va a gustar a quienes no quieren marcarlos, pero podemos entrar a temas, por ejemplo, de que no puedan sacar su licencia de conducir. no pueden ser maestros. Porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana puede, en el momento que tú pides una licencia para conducir, consulta como autoridad y la autoridad le responde, es agresor sexual, pues que no conduzca, o que no sea maestro o maestra de educación física o de cualquier cosa, claro. o que no pueda. Entonces, ya con una ley, pero sin la ley no podemos presentar esto. ¿Por qué? Porque yo no puedo presentar una iniciativa que diga que no tengas licencia si eres agresor sexual, porque la Secretaría de Seguridad aquí en el Rino van a decir, ¿y dónde consulto si está dado de alta o no? Entonces, lo primero es tener un padrón, lo primero es tener una lista, y ya de ahí vamos con toda la legislación que viene. Entonces, yo espero que mis compañeras, compañeros aprueben esto, aprueben también el tema de la no prescripción del abuso sexual infantil. Esa la presentamos desde la legislatura pasada, no entiendo, es incomprensible cómo no ha pasado. Porque tiene una explicación muy lógica. La no prescripción de los delitos, claro, yo entiendo que solamente hay algunos. Pero en este tiene una lógica muy clara. Si tú sufriste una agresión sexual, un abuso sexual, cuando tenías 7 años o 5 años, pues no tienes la madurez, los recursos, la independencia para ir y denunciar a tu agresor. Por supuesto. Tal vez lo tengas cuando cumplas 30 años, güey, o 35, y digas, hoy quiero denunciar a mi agresor. Pero de niño, de niña, pues estás completamente indefenso. Entonces no puede prescribir este delito. Para quienes nos escuchan y que tal vez alguien no esté familiarizado, pero la prescripción del delito es que después de ciertos años ya no lo puedas denunciar y no lo pueda perseguir la fiscalía. Es una locura que no puedas, que prescriba el abuso sexual infantil. Ahí está la propuesta. Entonces yo espero que ahora que viene este Día Mundial en contra del abuso sexual infantil, que seguramente todas las diputadas y diputados subirán una postal que les hacen sus community managers preocupados por el tema, pues también metamos estas dos iniciativas en discusión y podamos dar este tipo de avances como Estado, como legislatura, que Querétaro sea punta de lanza en tener al día todos estos reclamos sociales que hay en un tema tan crudo como el abuso sexual infantil. ¿A qué comisiones será turnada, de acuerdo con tu experiencia como legislador? Y si hay un tiempo perentorio que tengas calculado para que podamos hablar de que se impulse, se discuta en comisión y pueda pasar a pleno. Pienso que se iría a la Comisión de Justicia, me parece, aunque bueno, luego la vida nos da sorpresas, porque como es la creación de una nueva ley en sentido literal, pues podría entrar en alguna otra. Pero bueno, la de no prescripción de abuso sexual infantil es así, está en la Comisión de Justicia, y esta, pues me imagino, también tendría el mismo destino. Y hay que estar presionando, a ver, por eso vengo aquí, y gracias además por la invitación, y en lunes, y en Asueto, y cuando sea, porque hay que estar presionando con estos temas. Porque parece que luego se diluyen con el tiempo y se pierden. O no hay la sensibilidad, y es tristísimo, porque hasta que no te pasa, hasta que no es en tu casa, no eres sensible con estos temas. Y mira, yo entiendo, y se vale y me encanta, que alguien esté a favor o en contra de que sea público un padrón, ¿no? Porque los derechos humanos, porque tienen derecho. Pero lo peor de todo es la indiferencia. Quienes les presentas una iniciativa de esta naturaleza y... oye, pero una de cada 5 niñas en este país tiene... Y no le dan el golpe, o pareciera que lo normalizan o no le quieren entrar a los temas. Entonces, yo creo que la gran lucha es contra la indiferencia, no contra quienes estén a favor o en contra. Al final del día será un documento jurídico que tiene que respetar las sentencias de la Corte, lo entiendo, pero no podemos ser indiferentes ante un tema que está sucediendo todos los días en nuestro país. Pues ahí está la pretendida iniciativa. ¿Alguna consideración final a manera de cierre, diputado? Yo creo que hay que visibilizar los temas, hay que denunciarlo. Yo sé que es un asunto muy doloroso, se da en el seno del hogar, se da en casa, se da con conocidos, con familiares, pero vamos a entrar en una espiral en donde quienes fueron abusados al final del día serán abusadores. Entonces hay que denunciarlo,
porque si le pasó a uno, si le pasó a una y no denunciamos a esa persona, le va a pasar a otros más. Entonces, tenemos que cerrarle el paso a los abusadores y la única forma de hacerlo es denunciarlo, es que la autoridad actúe, que la fiscalía los detenga y que con mecanismos como estos podamos ir deteniendo esta espiral que existe sobre el abuso sexual infantil. Son terribles los datos en México. Diputado, como siempre, muchas gracias. El agradecido soy yo. Gracias al diputado Paul Hospital por haber estado con nosotros. Pausa y regresamos con una colaboración más aquí en este espacio de Presencia Universitaria.